Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues me presento, mi nombre es Luis Ernesto Botero, yo soy coordinador de soporte técnico de Cementos a León y el día de hoy vamos a tener una charla sobre los aspectos básicos del concreto. Ya les comparto la presentación. Eh, Creo que ahí ya se está compartiendo. ¿Me confirman, porfa? Correcto, sí se ve. Perfecto. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el tema. Pues el primer tema introductorio, pues es que en la construcción, digamos que el principal recurso que tenemos para construir cualquier edificación, pues es la estructura. Lo más importante de cualquier construcción es la estructura. Aparte de que en términos generales es lo más costoso de una construcción, la estructura, y en la estructura, pues la parte fundamental es el concreto. Entonces nos vamos a dar el día de hoy un tiempo para revisar algunos aspectos básicos de la construcción, de la producción de concreto en obra, algunos aspectos que pues a veces digamos que hemos construido muchas veces y en algunos casos dejamos por alto algunos temas relevantes, importantes y partiendo desde las mismas herramientas que utilizamos para la construcción. Sabemos que, como les digo, es lo más costoso, es la estructura. Y entre la estructura lo más costoso es el concreto y en algunos casos no le ponemos el debido cuidado a este concreto. Entonces, vamos a revisar unos aspectos aquí relevantes del tema. Primer tema a considerar, pues, es que el concreto es considerado el material universal en la construcción y se consume, pues, en todas partes. En Colombia es un alto consumo de este material y digamos que a veces tenemos estructuras de ese tipo. Yo pregunto muchas veces en las capacitaciones qué es más importante, si la experiencia o el conocimiento. Y pongo estas dos imágenes que claramente ninguna redunda en la realidad de qué es el conocimiento y qué es la experiencia, pero muchísimas veces nos vamos con muchísimo conocimiento, pero sin experiencia y pues no tenemos el resultado deseado. Y otras veces creemos que tenemos mucha experiencia, pero no nos hemos formado lo suficiente, entonces pensamos que con la sola experiencia es suficiente y la verdad, las dos van de la mano. Tanto el conocimiento como la experiencia son muy, muy importantes. Y también hay una frase que digo mucho y es que no es lo mismo un 20 años de experiencia que un año de experiencia repetido 20 veces. ¿Y a qué hacemos referencia con esta frase? Que muchísimas veces alguien puede decir, oiga, es que yo construyo así hace 20 años y todo está bien y nada se me ha caído. Yo aprendí a construir así hace 20 años y sigo construyendo igual porque aprendí del mejor. Y resulta que el mejor de todos los profesores en construcción se llama el sismo. El sismo, terremoto, temblor, como lo querramos llamar, la norma que nos aplica a nosotros los constructores es la NSR, norma sismo resistente. Entonces, nosotros no construimos para que las estructuras se mantengan en pie mientras no se mueva el terreno. Construimos para que las estructuras resistan en un sismo importante. En algunos casos dicen, oiga, no, pero es que sí se ha temblado. ¿Y si ha caído alguna casa? No, 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 ninguna casa. Ah, entonces, pues digamos que es un temblor o un sismo de una magnitud baja que pues no afectó a otras construcciones, tampoco afecta a la de nosotros, pero construimos es para que las construcciones resistan. ¿En qué medida? Pues hay unas resistencias determinadas para las construcciones de acuerdo al uso de cada tipo de construcción y digamos que hay unas que deben resistir más que otras construcciones de acuerdo a la norma sismo resistente, pero en esencia se construye para que resistan. Entonces, parte de esta charla es que todos los días aprendemos nuevas cosas y
Sí, y cada saliendo de esta charla, posiblemente el día de mañana, la otra semana, cuando vayan a preparar su próximo concreto, algunos temas relevantes de esta charla los van a sumar para sus nuevas prácticas. Eh, Tema general de qué es el concreto, y digamos que aquí yo siempre hago una claridad grande en qué es el concreto, y una cosa es qué es el concreto y otra cosa es qué entendemos la mayoría de personas de qué es el concreto. Entonces, la mayoría de personas entendemos que el concreto es agregados donde está la arena y la grava, donde hay cemento, donde hay agua y querramos o no querramos, hay un contenido de aire. Ese es el concreto para la gran mayoría de las personas. Digamos que para lo que vamos a abarcar en esta charla vamos a pararnos en que ese es el concreto, pero hago una salvedad conceptual, y es que el concreto en esencia es una mezcla que se utiliza para un elemento estructural, para un elemento que él solo soporte cargas. Entonces el concreto lo usamos para columnas, para vigas, para losas, para cimentaciones, para muros de contención, cualquier cantidad de elementos estructurales. ¿Y por qué hago ahí la claridad? Y todo el mundo, todos pensarán, oiga, pero pues sí, eso es. Porque es que yo podría tener una mezcla donde tenga arena, grava, cemento y agua, pero que no sea concreto. Por ejemplo, una mezcla de la nivelación de un piso que necesito nivelarlo y la capa debe ser muy gruesa, y a ese mortero de nivelación le coloco un poco de grava para que me dé mejor consistencia, y no estaría catalogado como concreto, ya que él es simplemente de nivelación, no es una estructura como tal. ¿En qué otro caso puedo tener una mezcla que no está catalogada como concreto? Cuando trabajo mampostería estructural y hago la inyección de las celdas de la mampostería, yo dentro de las celdas coloco una mezcla que es un mortero tipo grout. Y ese mortero tipo grout tiene cemento, arena, agua, y adicional a eso tiene grava, grava fina, grava de pequeño tamaño, pero tiene grava y no se considera concreto. Entonces, en algunos casos, cuando decimos, oiga, es que si tiene grava es concreto y si no tiene grava es mortero, pues también hay concretos que sí son concretos, que son para elementos estructurales y que no tienen grava, como los concretos UHPC o de ultra high performance, de ultra alto desempeño, que son concretos, los concretos que estamos acostumbrados a trabajar en construcción normalmente son concretos de 3.000, de 4.000, de 5.000, pero cuando hablamos concretos de UHPC podemos estar hablando de concretos de 16.000 PSI. Si lo trasladamos a las unidades que realmente se manejan normativamente, ya no estamos hablando de concreto de 3.000, sino concreto de 21 megapascales, de 28 megapascales, y todo este tema de los ultra high performances, podemos estar hablando de concretos de más de 100 megapascales. Entonces, por eso la claridad de que no necesariamente el concreto es una mezcla de arena, grava, cemento y agua, pero para el ejercicio puntual y para la preparación del concreto en obra, cuando estamos hablando de un concreto normal de 21, 28 megapascales, 24.5, pues estamos hablando de concreto con estas características. Entonces, esto es lo principal. Ahora, unos temas relevantes en cuanto al concreto y términos conceptuales con respecto al concreto. Acá tenemos cuatro columnas. La primera columna es el tiempo. La segunda columna son los estados del concreto. La tercera columna son las actividades que tengo yo durante el concreto en determinado momento. Y la siguiente columna es los controles que debo hacer con el concreto. Entonces, vamos con la parte de los tiempos. Entonces yo comienzo los tiempos a las 0 horas, a las 3 horas, a las 5 horas, a las 24 horas, es decir, a un día, luego a los 28 días, luego a un año y luego a 100 años.
Esta tabla aparentemente está un poquito desorganizada, pero digamos que con intención que está de esa manera, porque yo antes de las 0 horas tengo muchas actividades que estoy haciendo antes de empezar a preparar el concreto. Entonces estoy haciendo inspección, dosificación y comienzo el mezclado a las 0 horas. ¿Qué controles tengo que hacer antes de preparar el concreto? El control de materiales y cuando ya empiezo a mezclar, ¿qué controles hago? De dosificación y están los estados del concreto. Columna de estados de concreto, comienzo con el concreto en estado fresco, en estado plástico, el fraguado, que aquí está a las 5 horas, pero el fraguado se puede presentar a las 3 horas o se puede presentar a las 8 horas, 10, 12, de acuerdo a la cantidad de agua de la mezcla, a la humedad ambiental, a la temperatura ambiental y a muchos otros factores que determinan el fraguado del concreto. Un tema relevante es que el fraguado del cemento no es el mismo fraguado del concreto. El fraguado del cemento está de acuerdo a una normativa con una cantidad determinada de agua, determinada de arena y con un ambiente controlado, con una humedad controlada y una temperatura controlada. Cuando vamos a ver el fraguado del concreto, pues estamos en una temperatura no controlada, en un ambiente de humedad no controlado, con una agua diferente a con la que se hizo el ensayo de fraguado del cemento, pero lo que sí es muy claro y muy relevante en este punto es que un cemento con un fraguado más corto va a determinar un concreto con un fraguado más corto. Entonces es bien importante tener claro que sí tiene una incidencia del fraguado del cemento en el fraguado del concreto, pero que yo de acuerdo a cómo mezcle, al ambiente que tenga, voy a tener un fraguado más rápido o menos rápido. Tenemos las resistencias iniciales donde hablamos desde el día uno tenemos resistencias iniciales y la resistencia esperada siempre se habla que el concreto tiene una resistencia a los 28 días y cuando uno dice de un concreto de 3000 o de un concreto de 21 megapascales, que es exactamente lo mismo pero que en otra unidad, está hablando de la resistencia a los 28 días. Si no dice nada diferente, es resistencia a 28 días. Caso diferente que uno diga, oiga, es un concreto de 3000 a 14 días o a 7 días. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia que se calculó está especificada a una edad más temprana, ya sea por ser un concreto acelerado o determinadas características. Tenemos una resistencia residual que es superior a la esperada, que va evolucionando en el tiempo y digamos que de manera significativa puede estar creciendo hasta el año, aunque dicen que sigue creciendo en el tiempo. Entonces, hay algunos estudiosos que dicen que continúa y continúa y continúa creciendo, pero por otro lado va la parte de la durabilidad del concreto. Y si yo tengo un concreto con alto contenido de álcalis y cloruros, antes me va a ir bajando la resistencia del concreto con el tiempo. Se supone que una obra debe durar 100 años, esa debería ser la estimación de la duración de una estructura en concreto, pero si yo no tengo un control de las sales, por decir algo, que están presentes, de los cloruros, de ciertos componentes, entonces puedo empezar a tener una estructura que no me dura tanto. Entonces, no necesariamente siempre va ganando resistencia, porque si yo no preparé el concreto para durabilidad, entonces puedo ir antes perdiendo capacidad en el tiempo. Y hay actividades que se hacen, inspección, dosificación, mezclado, transporte, y cada una va en relación al tiempo que tenemos en la mezcla o en cada uno de estos aspectos. Continuamos con la parte de qué inspeccionamos en el concreto. Entonces, nosotros en el concreto tenemos estos temas básicos para inspeccionar. Tenemos el cemento, es uno de los temas que se inspecciona en el concreto. Otro de los temas importantísimos es la arena. Otro tema importante es la grava y otro tema importante es el agua. Sin desestimar que también deberíamos revisar si tengo un diseño adicional con otras connotaciones. eh, Revisar e inspeccionar los aditivos que vamos a usar, las fibras que tenemos planeado usar o inclusive algunas adiciones suplementarias que se planteen usar en la producción del concreto.
Pero hay muchas cosas por revisar. Devolvámonos simplemente a revisar estas cuatro y empecemos por el agua, la más básica de todas. La más básica de todas es el agua. Uno dice, oiga, pues es que el agua no tiene mucho complique, pues agua es agua y ya. Y esa que es la más sencilla tiene cualquier cantidad de variables. Es decir, el origen es una de sus grandes variables y el origen, si yo utilizo un agua de mar, puede tener un contenido, digamos, de sales que me pueden afectar la calidad del concreto. Si yo utilizo un agua de pozo, de aljibe, puede tener metales pesados, puede tener sedimentos, puede tener materia orgánica. Si yo utilizo un agua de un cuerpo acuoso, puedo tener algo de contenido de materia orgánica o inclusive algún contenido de metales. Si yo utilizo el agua, inclusive el agua de acueducto puede tener un problema porque para yo purificar el agua y en los acueductos para purificar el agua, lo principal que se hace es en base al cloro. Y como hablábamos anteriormente en la durabilidad, si yo tengo un exceso de cloro en la mezcla, puedo tener un concreto con una baja durabilidad. Entonces ese cloro que trae el agua de acueducto para purificarla puede ir en contra de mi mezcla de concreto. Ahora, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para que ese cloro no me afecte? Medir el agua. ¿Yo la mido en qué? En recipientes. ¿Y por qué medirla? Me ayuda para el cloro, porque cuando yo coloco el agua dentro de un recipiente, dentro de una caneca, dentro de un balde y la mido, en el momento que ya sale el agua del acueducto, de las tuberías, queda al medio ambiente y el cloro empieza a evaporarse. Entonces, cuando no estoy suministrando el agua directamente en la mezcla con la manguera, sino que la estoy midiendo en un recipiente aparte, aparte que mido la cantidad del agua, que es clave, es primordial, pues también estoy determinando no solamente la cantidad, sino la calidad del agua. Entonces, en un tema tan sencillo como el agua, en calidad podemos tener ya variaciones importantes en una mezcla de concreto. Ahora, estamos hablando de calidad, pero ahora hablemos de cantidad de agua. La cantidad del agua es súper clave y es un determinante muy, muy, muy alto de la resistencia del concreto. Por el momento, ya vamos a hablar en una diapositiva más adelante del agua. Por el momento solo les digo que si uno quiere una mejor resistencia, el que tiene que uno mirar primero que todos no es ni siquiera el cemento, sino el agua. Entre más agua, menos resistencia. Entre menos agua, más resistencia. ¿Qué otro tema miramos? La grava y la arena. Y las miramos por separado. En la arena miro muchos aspectos, pero centrémonos en dos principales, el contenido de arcilla y el contenido de materia orgánica. Hay ensayos muy sencillos que se pueden hacer en obra para determinar de alguna manera aproximada, obviamente, lo que más se recomienda para determinar la calidad de la arena y la grava es hacer una caracterización del agregado hecho por algún laboratorio especializado en esto, basados en la NTC 174, los cuales me caracterizan el agregado y me dan la respectiva parámetros de calidad del agregado y cómo con esos agregados poder hacer un buen concreto y generalmente es bueno tener comparativo de agregados para yo decir, oiga, tengo estas dos arenas, ¿cuál de esas dos arenas me funciona mejor? Tengo estas dos, tres gravas, ¿cuál de esas tres gravas me funciona mejor? Para tener un diseño, digamos que más optimizado. Pero en la arena, principalmente contenido de arcilla. ¿Cómo determino yo fácil el contenido de arcilla? Digamos que en obra apenas llega el material, simplemente con un puñetado de arena, aprieto duro la mano y cuando abro la mano, si está toda la arena esparcida en la mano, no tiene tanto contenido de arcilla. Pero si se hacen como bolitas de arena, como que se apelmaza la arena y se hace un volumen de arena que no se suelta y que no se esparce en la mano, sino que es un volumen de arena en toda la mitad, pues tiene mayor contenido de arcilla. Con la grava sí hay bastantes, pero bastantes determinantes para yo revisar la grava y uno de esos es la textura. Entonces, en la textura clasificamos la grava entre lisa y con caras fracturadas. Entonces,
En la medida que yo veo una grava más lisa, alguien podría pensar, oiga, esa grava es muy resistente. Y en esencia la grava sí es muy resistente, pero el concreto no me va a quedar tan resistente, porque como es tan lisa, el cemento no se va a meter dentro de sus poros porque no tiene tantos poros y no va a agarrar esa grava con otra grava. En cambio, en la medida de que esta grava tenga caras fracturadas, va a tener más poros por los cuales va a entrar el cemento, va a agarrar muy fuerte esa grava y la va a agarrar con otra grava que también tiene poros y de esta manera el concreto va a ser mucho más fuerte. Entonces, entre más caras fracturadas tenga la grava, es una grava de mejor calidad. Otro tema en la grava es el alargamiento, aplanamiento. Es recomendable tener gravas que en esencia no sean ni alargadas ni aplanadas. ¿Y por qué esto? Un elemento entre más alargado y más aplanado, más débil y fuera de eso puede generar fracturas y fuera de eso puede generar vacíos entre uno y otro elemento y requerir mayor cantidad de cemento. Como no vamos a echar mayor cantidad de cemento, entonces va a bajar la calidad del concreto. Otro tema adicional en la grava que tenemos que tener muy en cuenta era caras, la textura, la alargamiento, aplanamiento. El tercer tema en la grava es la densidad. La densidad la identificamos muy fácil cuando tenemos dos gravas de diferente origen y entonces cogemos una piedrita de una y otra piedrita de otra y la una va a ser más pesada que la otra entre más densa, pues es mejor la calidad de la grava. Un cuarto tema adicional, y yo creería que si no es el más importante de todos, es la limpieza de la grava. La limpieza de la grava es clave porque así como necesitábamos una grava muy porosa para que llegara el cemento y cogiera esa grava, la pasta de aguacemento, y cogiera esa grava y la amarrara, si la grava está sucia, esa aguacemento va a llegar y va a coger, pero no va a coger la grava, sino el mugrecito que está alrededor de la grava. Y en cualquier movimiento, esfuerzo que tenga el concreto, ese cemento está agarrando es el polvito, no está agarrando la grava y es lo mismo que si tuviéramos una grava lisa. Es muy fácil identificar si la grava está limpia o está sucia, pues simplemente con una manguera uno coloca agua por encima de la grava y si en la base sale el agua sucia, pues tenemos una grava sucia, entonces tenemos que limpiarla. ¿Qué hacemos para limpiarla? Seguir colocándole agua hasta que el agua salga totalmente limpia. Ahí veo a Juan Carlos de pronto que está tomando nota y se ve en la pantalla, pero bueno, válido el tema. ¿Y qué otro tema debemos revisar? Entonces, tenemos la arena y la grava y ojo con esto. Yo puedo revisar muy bien si la grava está limpia viendo la grava sola y puedo revisar muy bien si la arena tiene arcilla viendo la arena sola. Pero ¿qué pasa si tengo lo que llamamos en algunas zonas de Colombia el mixto o el triturado y que en esencia es la suma de arena y grava en un mismo suministro? Que yo no puedo revisar si la arena tiene arcilla porque no la puedo apretar. Si la aprieto con la mano, como tiene piedra, se va a soltar y así tenga arcilla, no lo identifico. Y la grava no puedo identificar si está limpia o no porque puede tener alrededor arena, no polvillo, sino arena, y no puedo identificar si la grava está limpia. Entonces, la norma prohíbe explícitamente el uso del mixto, recomienda que se debe usar arena y grava por separado para una mejor diseño de un concreto. Entonces, esas recomendaciones. Del cemento, ¿qué debemos revisar? Hay una frase muy común que dice, todos los cementos son iguales, todos cumplen. O sea, si está en el mercado es porque cumple, entonces si cumple, pues no pasa nada. Todos los cementos son iguales y eso no es tan cierto. ¿Qué pasa con eso? Y se los cuento aquí. Este es un reporte de calidad de mi cemento. Esto es el mes septiembre del 2024, los días del mes que produje el cemento. Aquí en esta columna está la resistencia a un día, cada uno de esos días qué resistencia a un día tuvo. Y aquí en esta parte de abajo está
los promedios de las resistencias a un día, los promedios de las resistencias a 3 días, promedio a 7 días y promedio a 28 días. Y aquí abajo, ojo, está lo que me pide la norma. La NTC 121, que es la norma de cemento, la norma técnica colombiana del cemento, es la NTC 121, y la norma me pide estas resistencias. Voy a ampliar un poquitico este cuadro, esta parte de acá lo voy a ampliar un poquitico para que se vea mejor. Y lo tenemos acá. Mi promedio de resistencias a un día en septiembre fue de 8,89 a un día. ¿Qué me pide la norma a un día? No me pide nada. Ahora, a 3 días, ¿qué me está pidiendo la norma? 8 megapascales. Yo ya los cumplí a un día. Cemento a León los cumplió a un día. Ahora, ¿qué me pide la norma a 7 días? Me pide 15 megapascales. Yo a los 3 días ya tenía 19 megapascales. ¿Qué me pide la norma a los 28 días? 24 megapascales. ¿Qué tenía yo a los 7 días? 24 megapascales. Es decir, que nosotros estamos entregando al mercado unas resistencias muy, muy por encima de la norma, resumiéndolo mucho más o menos, y hay alguna variabilidad. Estamos entregando a un día lo que la norma pide a 3 días lo que la norma pide a 7 días, y a 7 días estamos entregando lo que la norma pide a 28 días. Es decir, en una cuarta, en una tercera parte del tiempo, estamos entregando las consideraciones de lo que la norma está pidiendo. Ahora, cuando dicen que es que si los cementos cumples todos son iguales, pues imagínense que es que la norma 3 días pide 8 y hay un cemento que tiene 9. Pues claramente cumple, está por encima de la norma, está muy por encima de la norma, está casi que un 15% por encima de la norma. Y ese cemento de 9 megapascales a 3 días será igual que el mío de 19 megapascales a 3 días. Yo creo que es bastante diferente. Y una de las cosas es la resistencia, pero otro de los temas importantes en el concreto es el fraguado. Entonces, si yo tengo unos fraguados más rápidos, pues puedo avanzar más en la obra. Si yo tengo unas resistencias mucho más altas, puedo tener unos rendimientos muchísimo, muchísimo más rápidos en la obra en cuanto a desformaletear, en cuanto a desapuntalar, obviamente con la debida validación y verificación de los ensayos de resistencia en obra. ¿Cómo debo dosificar el concreto? Y esto es en dosificación, hay varias teorías en el mercado que de pronto uno aprendió de maestro a maestro, aprendió en algún curso que hizo en algún momento. Entonces, parte de lo que escucha uno en el mercado es, oiga, ¿cuántas paladas son una carretillada? Y uno escucha respuestas como 12, algunos dicen 15 y en esencia, uno podría decir según la pala. O sea, según la pala, yo le digo que sí son 12. Y entonces, si la pala es cuadrada o es redonda, es diferente. Si la pala está nueva o está usada, es diferente. Si es una pala de arena o de grava, es diferente. Si la arena está mojada o seca, es diferente. Y si eso hablando de la pala, pero si estamos hablando de la carretilla, ¿de qué carretilla? Si estamos hablando de carretilla bogue, carretilla tradicional, carretilla cuadrante, según la carretilla. Si estamos hablando que es arras o que es con morro, según eso. Y pues otro determinante es el ayudante. ¿De qué ayudante? Si son 12 paladas, una carretilla. ¿Cuál es el resumen de esta pregunta y de esta lámina? Es que ni la pala es una unidad de medida, ni la carretilla es una unidad de medida. La pala es una herramienta para mezclar y la carretilla es una herramienta para transportar. Ninguna de las dos son para medir. ¿Cómo debería yo medir eso? Con algunos cajones que se diseñan en las obras para tener una dosificación determinada o con unas canecas, ya sea caneca de pintura o balde azul, pero un recipiente que sea exactamente el volumen, que no varíe de acuerdo a si, por ejemplo, para yo llenar esta caneca con arena, pues si necesité 3 paladas o necesité dos o necesité una o llevaba una pala muy muy grande y antes me quedó saliendo. O sea, la caneca es un solo volumen enrasado y yo debería dosificar de esta manera. Obviamente, la norma nos pide la dosificación por peso, pero
eso lo traducimos en obra a dosificación por volumen, obviamente validando primero el peso de cada una de las mezclas. Los diseños de mezcla que le entregan a uno, los laboratorios le explican cuánto sería por peso y cuánto sería por volumen, y de acuerdo a eso uno hace la dosificación. Pero no es recomendable la dosificación por paladas. Aparte de eso, en determinado caso, no sé, en algunos momentos uno tiene el trompo, o en algunas zonas no lo llaman trompo, sino concretadora, la mezcladora de concreto en obra, y a un lado de la mezcladora está la grava y al otro lado está la arena. Y hay un personaje con una pala echando la arena y otro personaje al otro lado con la otra pala echando la grava. Y cada uno de ellos va contando, pero pues a veces en ese conteo se pierde el conteo, a veces en esa colocada de material se echa más o menos material, a veces sale un poco y no lo colocan todo dentro del trompo. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer la dosificación por baldes y por canecas, y fuera de eso no se está perdiendo tiempo mientras se echa el material y mientras se cuenta. ¿Por qué? Porque mientras el trompo va mezclando una tanda, mientras tanto voy llenando los baldes que tengo al lado del trompo, los baldes de arena y los baldes de grava con el material, y ya en el momento que saco esa mezcla y voy a preparar la siguiente mezcla, coloco todas las canecas que ya medí previamente y no estoy perdiendo tiempo en esa otra actividad. Entonces, recomendación en dosificación por peso traducido a volumen. Hay algunas recomendaciones de usos y de capacidades y de resistencias de concreto. Cemento Alión, en su página alion.com.co, tiene una pestaña que es calculadora de materiales, donde ustedes le dicen qué elemento quieren fundir, las dimensiones de ese elemento, la resistencia que requieren, si es de 3.000 o de 4.000, y él les va a decir cuánto cemento, cuánta agua, cuánta arena necesitan, y ahí ustedes cuantifican las cantidades reales que necesitan, y aparte de las cantidades reales que necesitan, cómo van haciendo cada una de las proporciones de mezclado. Como les contaba anteriormente, el agua es un determinante muy, muy alto con respecto a la calidad y a la resistencia del concreto. Normalmente uno en obras habla de unas relaciones agua-cemento de 0,6, 0,7, que estaría en una resistencia por acá, 0,6. Ya la persona que en obra haga una relación agua-cemento de 0,6 sin utilizar aditivos ni nada, yo digo que ya está empezando a hacer las cosas relativamente juicioso. Y una relación de 0,6 me está dando aquí una resistencia de 20 megapascales, casi los 21, casi 3.000 megapascales. Si yo coloco menos agua, ya no es 0,6, sino 0,5, con la misma cantidad de cemento, ya tengo una resistencia de 24,5 megapascales. Es decir, ya estoy por encima de los 3.500. Y si yo tengo una relación agua-cemento de 0,45, ya estoy por los 30 megapascales, es decir, ya tengo un concreto de 4.000, solamente reduciendo la cantidad de agua. Es esas mezclas que alguien mezcla y usted dice, no, eso échele más agua, que eso está muy pesada esa mezcla, eso déjela que quede más fluidita. Y en algunos casos no la dejan de 0,6, sino de 0,65, entonces ya no es de 3.000, sino de 2.500. Y en algunos otros casos ya no es de 0,65, sino 0,7, 0,8, y bajamos la resistencia ostensiblemente. Hay una, hay una gráfica aquí que tenemos en la parte superior. Una buena relación agua-cemento es un concreto resistente, y con mucha cantidad de agua es un concreto de baja resistencia. Pero quédense con esta frasecita de aquí abajo. Por cada 20 litros por metro cúbico de agua que se adicionen, disminuye en 500 libras la resistencia del concreto. Y este 20 litros, de pronto uno dice, "Uy, no, es que 20 litros es mucho". Nominalmente un concreto de 3.000 se hace con 7 bultos de cemento. Un concreto de 21 megapascales se hace con 7 bultos de cemento. Es decir, que pensemos que no fueran 20 litros, sino 21 litros. Como son 7 bultos, 7 por 3, 21. Quiere decir que por cada bulto de cemento
si yo adiciono 3 lítricos más de agua de los que se necesitan, bajo la resistencia en 500. Para que se imaginen esto es que ustedes tienen una mezcla en el trompo grande de un bulto, y tenía una cantidad de agua determinada y usted lo que hizo fue echarle 3 litros más de agua. 3 litros más de agua para una mezcla de un bulto, o sea, imaginémonos que cuando uno le echa una caneca, la caneca son de 20 litros. O sea, 3 litros más de agua no se ve muchísimo en una mezcla de un concreto. Pero cuando usted echa 3 litros más de agua, está bajando la resistencia en 500. Es decir, cuando usted dice, oiga, esa yo la veo todavía como muy dura esa mezcla, échele más agüita y le echa 3 litros más de agua, ya no tiene concreto de 3.000 sino de 2.500. Y si le dice, oiga, no, no échele 3 sino échele 6 litros de agua, ya no tiene concreto de 3.000 sino de 2.000. Cada 3 litros que baja, que le coloca además, va bajando 500 PSI la resistencia. Esa es más o menos una relación somera de qué hace el agua con respecto al concreto. Esto es una mezcla muy fluida, utilizando agua y uno dice, oiga, chévere porque me deja afinar muy bien la loza, porque puedo colocar la boquillera o codal muy bien, si me agacho no me mato mucho la espalda, pero esas mezclas, pues después de que se funde, al poco tiempo queda un espejo de agua así espectacular y uno dice, uy, no, esa agüita hasta le sirve de curado, no, todo lo contrario. Si a un concreto al final, después de endurecerse, no le sale agua, no sale agua y no le excede agua, ese concreto pueda que todavía tenga muchísima agua. Si no le sale agua, pueda que ese concreto tenga exceso de agua. Pero si le sale agua, no es que pueda que tenga exceso de agua, es que tiene demasiada agua. ¿Y qué pasa con un concreto de estos al otro día o a los 2 días? Queda así, queda lavado, queda expuesto, la grava, no se ve la masilla, no se ve liso el concreto. Y una de las peores prácticas constructivas que se puede hacer y que se usa en muchos casos es la famosa llamada lechada, que es una mezcla de agua con cemento que la esparcen para llenar esas fisuras que ya no se van a llenar porque esto en esencia es concreto viejo y la lechada va a ser concreto nuevo y usted no está colocando una superficie de anclaje y fuera de eso, esto ya está partido ahí. Estructuralmente, este cuadrante ya es independiente a este otro. Por más de que usted le coloque lechadita de cemento por acá, no los va a unir. Porque, o sea, va a llenar ese hueco, pero no lo va a unir. Y entre esa fisura va a tener concreto viejo, un espacio entre ese y el concreto nuevo, un espacio entre ese y el concreto viejo y el concreto viejo. Y concreto viejo, o cuando uno dice unir concreto viejo contra concreto nuevo, no es concreto de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 6 meses, de hace un mes, no. Es concreto que haya endurecido con otro que no haya endurecido. Esto pasa de una mezcla fluida empleando agua. Entonces, clave ahí el tema, pues con la mezclada y con la cantidad de agua, recomendaciones de mezclado, pues dejar que el trompo mezcle aproximadamente por 3 minutos, dejar reposar la mezcla 2 minutos y volver a mezclar otros 3 minutos para que la mezcla quede lista para usarse y eso va de acuerdo a la recomendación de la ASTM C 192. ¿Qué otro tema importante aquí, de pronto relevante? Hay una pregunta que yo hago en las charlas y yo pregunto, ¿quién ha jugado en una obra a ser concreto? Y pues la mayoría de personas como que se miran y dicen, oiga, ¿a hacer o a ser concreto? Y yo digo, no, a ser concreto. Y la respuesta es esta imagen. ¿Quién no ha montado en carretilla en una obra? ¿Y por qué esta pregunta es relevante? Porque cuando yo monto en carretilla, yo siento lo mismo que siente el concreto. ¿Y yo qué debo procurar en el transporte del concreto? Que no vibre, que no coja tropezones, que no brinque, como si a mí me llevaran ahí, así mismo yo debo llevar al concreto. ¿Por qué? Porque si la carretilla vibra mucho o si yo lo llevo en balde, si hay muchos brincos,
la grava se va asentando, va llegando abajo. En la mitad de la carretilla, de abajo para arriba en la mitad, pues hay concreto, pero en la parte superior queda una capita de agua cemento, de pronto con un poquito de arena, pero es prácticamente que un mortero lo que queda en la parte superior. Cuando yo llego con esa carretilla y descargo una tercera parte de ese viaje en una parte de una viga, la otra tercera parte en la mitad de la viga y la otra tercera parte al final de la viga, pues al final de la viga va a haber pura grava, voy a tener hormigoneo, en la mitad de la viga voy a tener concreto normal, pero al comienzo de la viga lo que tengo es aguacemento con arena y lo peor es que cuando desformaletee ahí se me va a ver muy bien la viga. Entonces cuando yo transporto el concreto, pues debo procurar que tenga muy buena calidad ese concreto. El vaciado, es decir, cuando coloco el concreto dentro de mi formaleta, yo debo procurar que no sea a más de un metro de altura para evitar la segregación, para evitar romper tuberías, para evitar mover formaleta y debo descargarlo en el menor tiempo posible para evitar juntas frías. Eh, el vibrado del concreto. El vibrado del concreto es súper clave y aquí nuevamente entro con lo que hablábamos al comienzo y es que es lo más costoso de una construcción en la estructura y de lo más costoso en la estructura es el concreto. Y para el concreto, en muchos casos, en las obras no tenemos la herramienta más importante para el concreto que es el vibrador de concreto, el vibrador de aguja. Ese esa es la herramienta principal que me va a garantizar a mí que no me quede un concreto hormigoneado, que no me quede un concreto lleno de poros. Esa es la herramienta indicada. ¿Cómo lo debo hacer? Cada 35 centímetros lo debo hacer si estamos hablando en una placa, en una viga, en un tiempo aproximado de 5 a 10 segundos en cada punto. No debo dejar el vibrador ahí 1 minuto, 2 minutos mientras estoy charlando, déjelo recargado ahí. No, no debo hacer eso. Precauciones. Se debe evitar vibrar cerca de la formaleta. Mantener la aguja retirada de la formaleta a una distancia de 5 a 10 centímetros. No se debe vibrar el acero. Acá, ojo con esta, que esta es súper clave. En muchos casos, lo que hacemos es recargar el vibrador contra el acero de refuerzo contra la canasta y esa canasta se va moviendo y va haciendo que todo el concreto de ahí para allá vaya bajando y vaya decantando. Conceptualmente uno lo ve como muy fácil y uno dice, oiga, sí, antes ayuda hace que rinda, pero ¿qué es lo que está pasando? Que ese acero de refuerzo al que usted le está recargando el concreto, el vibrador, ese acero se está moviendo muy duro como el vibrador y está alejando de sí a la grava y a la arena. El agua y el cemento, como son más volátiles, vuelven a estar ahí, así les peguen y les peguen y les peguen, el agua y el cemento vuelve a estar ahí, pero cuando se endurezca la mezcla, todo lo que queda alrededor de esas varillas que ustedes vibraron muy bien es agua cemento y esa agua cemento se va a pegar a la grava y la arena que están cerca de ellos y esa varilla no va a quedar tan adherida al concreto, va a quedar como con un espacio, digamos, de unos milímetros, que fueron los que ella se movió, donde no va a tener ni grava ni arena, posiblemente algo de aguacemento, pero muy poquito, y finalmente ese aguacemento se va a pegar más a las gravas y las arenas, entonces va a quedar una estructura, no un concreto reforzado, sino un concreto simple con unas varillas de concreto por dentro que van por unas cavidades que dejó la vibración del concreto. Entonces, tampoco usar el vibrador para extender el concreto, colocar el vibrador completamente vertical. Y esta es otra súper clave. Tema de chuzar con varilla. No se recomienda chuzar con varilla. ¿De dónde nació la idea de chuzar con varilla? De cuando hacemos la toma de cilindros de concreto que son para resistencia o la toma del asentamiento del slunk, el cono de Abrams o cono de Bedoya. Yo no sé si sabían ustedes que el cono de Abrams lleva más de 100 años usándose a nivel mundial y el año pasado se creó una nueva normativa en Colombia donde se creó el cono Bedoya, que es un cono muy similar a Abrams, pero de un tamaño más pequeño
el cual ya está certificado en la NTC y ya y es de un colombiano de apellido Bedoya, donde se mejora el ensayo del cono de Abrams. Ya lo están adoptando en otros países y es creación pues de un colombiano. Y en ese proyecto estuvo Cemento a León junto con la Universidad Nacional apoyando ese proyecto del cono Bedoya. Entonces, como ese cono y la toma de cilindro se hacen con varilla, pues lo normal para alguien es decir, pues hagámoslo también con varilla. ¿Cuál es la diferencia grandísima? Primero, ¿qué tipo de varilla? La varilla que se usa para el cono es una varilla lisa de punta redondeada. Cuando lo hacemos en la obra, lo hacemos con una varilla corrugada cortada con cegueta. Ya no es. Tiene un diámetro determinado que según el ensayo y según el cilindro que haga, de acuerdo al diámetro, al tamaño del cilindro, cambia el diámetro de la varilla, pero es de un diámetro determinado y un peso determinado. Lo que nosotros hacemos es coger el trozo de varilla que tengamos por ahí y vamos haciendo con ese. Lo otro es que el ensayo hace que yo le coloque, le aplique a esa mezcla que estoy probando 25 golpes en una altura de 10 centímetros. Eso quiere decir que si yo hiciera ese mismo ejercicio, bueno, 25 golpes en forma de espiral cada 10 centímetros de altura. Si yo hago eso con una columna, pensemos que la columna tiene solamente 2 metros de alto. Muy bajita, pues porque la mayoría de las columnas por bajito tienen 2,50, pero pensemos en una columna de 2 metros de alto. Cada 10 centímetros, 25 golpes. Es decir, que para fundir una columna yo necesitaría 500 golpes en forma de espiral y hacerlo en fundidas de capas de cada 10 centímetros, pues eso no se hace en las obras. Entonces, por eso la recomendación es no usar la varilla. ¿Y por qué no usar la varilla? Porque la varilla me genera, cuando ingreso la varilla, digamos que todo está bien, pero cuando saco la varilla, estoy generando un efecto succión y estoy generando que esos agregados me vayan barriendo y es más o menos como cuando uno hace el graniplas, que cada granito va barriendo y va dejando un recorrido y como un vacío. Eso pasa igualitico, pero al interior de la columna o al interior del elemento. Entonces, uno no ve que quedó eso, pero internamente quedaron esos vacíos y esas afectaciones al concreto. Y el último tema que les comparto el día de hoy es el tema del curado del concreto. El curado del concreto, ¿qué es? No dejar que se le vaya el agua, la poquita agua que le eché, porque dijimos que entre menos agua mejor. Esa poquita agua que le eché, no quiero que se le vaya al concreto tan rápido. Entonces, no es que cada vez que se le vaya agua, vaya y le eche agua yo. Oiga, es que la placa está súper seca, vaya y le eche agua, que eso está que pide agua. No. Si está que pide agua, quiere decir que usted ya hizo mal el curado, no lo continúe haciendo porque lo que va a generar es un choque térmico. Es decir, si la placa está muy caliente y usted le coloca agua fría, va a generar ese cambio de temperatura y va a generar microfisuras. Entonces, es no dejar que esa agua se le vaya al concreto. ¿Cómo puede hacer eso? Rociando agua, pero rociando agua como tipo nebulizaciones o rociando agua muy frecuentemente, no dejando que se evapore, que cada vez que se seque, sino mantener húmedo, colocando capas de materiales húmedos, ya sea arena, costales, acerrín, geotextiles húmedos, pero mantenerlos húmedos, colocar películas impermeables. Cuando hablamos de películas impermeables, podemos estar hablando de aditivos de las diferentes casas de aditivos que son protectores de curado. Colocar membranas curadoras, pensemos en plásticos, cubrir con plásticos, pero no dejar que por los bordes entre aire. Y la que a mí más me gusta es inundar la superficie. Esas serían en esencia las recomendaciones de los curados para garantizar un buen concreto. Cuéntenme, no sé qué preguntas tenemos, si me ayudas por parte de Home Center Sodimac, ¿qué preguntas tenemos? A ver, yo miro aquí el chat, de pronto en el chat vemos algunas preguntas que hayan dejado. Dice buenas tardes desde Bogotá. Buenas tardes, para diligenciar la asistencia, buenas noches.
para diligenciar la cisterna desde Palmira. Aquí dice una pregunta. Dice, profe, ¿me puede compartir el link del cálculo de materiales? Es la página de nosotros. Voy a escribir aquí la página. Es www.alion.com.co. Y ahí en esa buscan calculadora de materiales. Materiales. Es sería. Bueno, que por aquí venga y subimos más y venimos en orden. Hoy veníamos desde Palmira, profe, diligenciar la asistencia. Ah, y ya la habían, asistencia, ya la compartieron. Recuerden, buenas noches. Servicio de gas. Una pregunta. Cuando dice inundar la losa, ¿no es malo? No, todo lo contrario. La inundada de la losa es bueno, ¿en qué momento es la inundada de la losa? De pronto eso sí es importante. ¿Cuándo comienza el curado? El curado, algunas personas dicen, oiga, dígame a las cuántas horas comienzo el curado. No es horas el tiempo, sino es cómo se presenta el concreto. Siempre que yo echo el concreto en una losa, el concreto apenas lo coloco, es brillante, se ve fresco. En el momento que el concreto empieza a perder el brillo, en ese momento debo comenzar el curado del concreto. Y ese momento, si yo estoy en un lugar de tierra caliente, clima seco, y estoy entre las 11 y la 1 de la tarde, pueda que a la hora y media ya pase eso, en hora y media ya el concreto pierda brillo a la hora y media. Pero si yo estoy en un clima húmedo, terminé de fundir a las 5 de la tarde, pueda que yo a las 11 12 de la noche, 2 3 de la mañana, todavía no haya perdido brillo el concreto. Es más, yo tengo unas experiencias varias, no solamente en un año, en cerca de Bogotá, en la sabana de Bogotá, en los meses de enero, a veces hay heladas y en esas heladas la temperatura está bajo cero y eso hace que el concreto se demore su fraguado y empiece. Yo he tenido placas que se han fundido y he trabajado en muchas en la industria cementera hace 20 años o más y con diferentes cementos he tenido la experiencia de que un concreto que fundieron a las 4 de la tarde, entró el frío de la noche, no empezó su fraguado en las primeras horas y las heladas de la noche hacen que el fraguado no comience, llega uno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y el concreto todavía está fresco y el fraguado comienza tipo 9 de la mañana, ya con el solecito de la mañana que empieza a calentar un poquito y uno dice, oiga, es que eso son 15 horas o hasta más. Entonces, cuando uno habla de a las cuantas horas, no es a las cuantas horas, sino cuando el concreto pierda su brillo, en esencia es cuando uno hace eso. Todo lo contrario de no es malo, es muy, muy recomendable que en el momento que pierde el brillo el concreto, yo inunde la placa porque eso me va a garantizar que no se le va a perder nada de humedad. La mejor impermeabilización, de acuerdo a mi experiencia de una placa, es inundar la placa apenas pierde el brillo el concreto. Esa sería la mejor. ¿Qué otra pregunta teníamos por acá? Gracias, cálculo de materiales, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba un buen curado? Desde Cota, gracias. Pues el curado, digamos que parte de tener un buen curado, una de las cosas principales, o no, vamos al contrario, parte de tener un mal curado es que la placa a uno se le fisure, que los elementos se le fisuren a uno. Y esa fisuración temprana que a veces va en un mismo sentido y a veces es el sentido del viento, ojo que el curado no va solamente para proteger el sol, sino también para proteger el viento. El viento también quita humedad de las placas y hace que pierda humedad tan rápida. Entonces, si usted tiene una placa muy bien curada, en esencia no tiene fisuras y no tiene filtraciones. Y
Ya que me escriben desde Cota, pues en Cota los climas, yo viví en Cota algún tiempo y allá pues el clima a veces es un poquito frío en las noches, entonces cuidar mucho del viento, no solamente del sol, sino del viento. Buenas noches, cuando se instalan tuberías de gas natural, se ha gambalizado cobre. ¿Qué le pasa a esa tubería cuando se funde en la placa? Se puede aprisionar, aplastar o haber aplastamiento, acarreando fugas. Pues ahí es ahí es la recomendación de cada uno de los fabricantes, pero lo primero que se recomienda con esas tuberías es que tengan una coraza protectora, más allá de cualquier cosa, pero pues realmente se puede generar aplastamiento en algún momento, en el momento de la fundida, a veces vemos que las personas caminan encima de la fundida y van espaciando el concreto encima de la fundida y a veces en esos momentos es que deterioran las tuberías, ¿sí? O cuando se paran encima de la misma malla y la malla es la que presiona eso, pero es por falta de cuidado de esos elementos y de cómo se maneja ese tema. Buenas noches, mi nombre es Jorge Eduardo Velasco. Mi pregunta es, ¿una columna 20 por 20 qué grosor de gravilla debo utilizar? Gracias. Primero que todo, eh, por normativa, por normativa, nos dicen que las columnas deben ser mínimo de 25 por 25. Eso es lo mínimo que debe tener una columna. Ahora, si es columna de carga y si es estructural, alguien puede decir, oiga, no, pero es que cuando yo estoy hablando de mampostería confinada, yo tengo columnas, abro comillas, columnas de el espesor del bloque. Si el bloque es número 4 es de 12 centímetros de ancho y a veces las dejo de 20 en el otro sentido, entonces son de 12 por 20. Esas no son columnas, son columnetas. Ahora, ¿de qué depende el tamaño de la gravilla? Depende de las separaciones entre el acero de refuerzo y las formaletas y los aceros de refuerzo entre sí. Entonces, de acuerdo a eso, va a depender el tamaño de la gravilla. Alguien podría pensar, oiga, si yo tengo una columna, un ejemplo, le voy a decir un tamaño grande, de 80 por 80, pues la grava debe ser más grande. No necesariamente, porque es que si esa columna de 80 por 80 tiene estribos o flejes que llamamos cada 2 centímetros, pues la grava debe ser muy, muy fina para que pase entre cada uno de los estribos. Entonces, ¿dónde tenemos ese tipo de columnas? En bóvedas, en construcciones muy, muy robustas, de mucha resistencia, en pilares de puentes, donde yo tengo una cantidad de acero que me restringen el tamaño de la grava. No depende tanto de la sección del elemento, sino de la distancia entre la formaleta y el acero y entre el acero y el otro acero. ¿Cuánto tiempo dura el curado? Es importante el tema de cuánto tiempo dura el curado, pero principalmente cuándo comienza. Comienza cuando el concreto pierde el brillo. Es muy, muy importante el curado las primeras 24 horas. Es importante el curado los 3 primeros días, es decir, las 72 primeras horas. Es relativamente importante los 7 primeros días. Si usted puede hacer curado 14 días, estaría perfecto. Si lo puede hacer 28 días, mejor aún. Pero si usted no lo hizo las primeras 24 horas y no lo hizo los 3 primeros días, lo que haga en los días siguientes a partir del tercer, cuarto día, no le va a sumar prácticamente que nada con respecto al curado. Lo más importante del curado son las primeras horas y categóricamente los 3 primeros días. Entonces, esa práctica, por ejemplo, que uno hace una losa el sábado, termina a mediodía de fundir la losa y resulta que colmos el lunes es festivo y usted llega el martes por la mañana a hacer el curado, pues ya el 90-95% del curado ya no se hizo, porque esas primeras 72 horas eran claves y usted ahí ya va alrededor de 68 horas que no hizo curado. Entonces, primero, importantísimo las primeras horas.
Si usted está en un lugar donde terminó de fundir la placa, por decir algo, a un día entre semana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, de pronto por el clima ya le da momento de empezar a hacer el curado y ya continuarlo ahí durante 3 días, no intermitente. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Las columnas y las columnas en cuanto al curado, la perfecta que se hace en muchos casos es el tema del vinipel. Rodear las columnas con plástico, ojo, plástico transparente o plástico blanco, preferiblemente no plástico oscuro, porque el plástico oscuro hace que se genere mayor calor al interior y no va a dejar nominalmente salir el agua hacia afuera, pero sí va a generar mucho calor y el agua va a rodar y va a caer por la base de la columna y va a perder agua a la columna por ser con plástico oscuro. ¿Qué más les cuento? ¿De cuánto es la medida? ¿Cuánto es la medida para hacer resanes? No entiendo tanto la pregunta. Primero, aclaración. En el concreto no se hacen resanes. Cuando yo tengo un concreto que está hormigoneado, quiere decir que el concreto está mal fundido. Debería demoler esa estructura que hice. Alguien puede decir, no, pero es que eso vale mucha plata. Vale más la vida de las personas que van a estar ahí, que piensan que el concreto es de 3.000 PSI o de 4.000 PSI y se resanó con un mortero de X resistencia que en el momento del por ahí se va a ir la columna o por ahí se va a ir la estructura. Las estructuras en concreto que quedan mal, que quedan hormigoneadas, no se deben resanar. Si hay alguna recomendación por tema de costos, por algún tema que ya el avance de la obra muy alto y se recomienda hacer algo, lo recomendará un estructural y lo que recomendará es escarificar el concreto, es decir, retirar todo el sobrante, colocar un aditivo de concreto viejo contra concreto nuevo y colocar un mortero de reparación que al contrario de los resanes, esos morteros de reparación, el bulto de 20 kilos que no lo vendemos nosotros, que se consigue en el mercado, este puede estar por alrededor de los 300.000 pesos. Entonces no es un resane, sino una reparación estructural que la mejor opción no es entrar a hacer eso, sino entrar a fundir bien y hacer bien el elemento para que no toque hacer resanes. La mayoría de las horas, las placas los sábados vuelven hasta el lunes, sí, tal cual, por eso. ¿Qué función hace el antisol en las columnas? El antisol es una marca de una película impermeable, digamos que es el producto de una casa de aditivos, esa es la función, proteger el curado. Las paredes, cuando la pared se pañeta, ¿cuál es la medida de hacer pues de estucar? Digamos que ahí nos vamos con otro tema. ¿Cuánta arena por cuánto de cemento? Todas esas preguntas de dosificaciones para morteros de nivelación, para pañetes y eso también lo encuentran en la calculadora de nosotros. Yo creo que ahí terminamos con la capacitación. Muchísimas gracias a todos. Le doy la palabra a a nuestro anfitrión de Home Center. Listo. Especialistas, recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación. Feliz noche. Muchas gracias.